El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre o a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, toda la ley se resume en un solo precepto, que tiene dos vertientes, aunque se puede decir que es un doble mandamiento, pero en sí, porque nace del amor, es solamente uno. Y este mandamiento dice de la siguiente manera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo presenta este precepto San Pablo y no presenta el precepto que ya anteriormente Jesús había expresado? Ese precepto dice de la siguiente manera: amarás a tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. ¿Por qué no presentó ese precepto San Pablo y nos presenta este otro? Porque dice San Juan, para que descubramos que la Escritura se complementa y tiene una conexión íntima y profunda. Dice San Juan: todo el que ama a los demás, indirectamente ama a Dios. O mejor dicho, no podemos decir nosotros que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos a los demás, a quienes sí vemos. Y Jesús es muy claro en todo esto, porque en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo afirma: amen aún a sus enemigos, oren por ellos y háganles siempre el bien. De esa manera descubrimos que reflejamos el rostro de Cristo cuando hacemos lo que Cristo nos manda. Por eso podríamos decir que renovándonos sin cesar, vamos identificándonos con Cristo para ver por los ojos de Cristo,
para sentir con el corazón de Cristo. Porque solamente cuando nosotros nos dejamos invadir del Espíritu de Cristo, somos verdaderamente de Cristo. Y por eso profundiza en esto San Pablo, y con una afirmación viene como a coronar lo que está diciendo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Y termina: así pues el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Pero ¿a qué ley se refiere San Pablo? Porque está la ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento. Se refiere propiamente a la ley que ha venido a traer Cristo, que si bien es cierto, en el fondo no es distinta a la del Antiguo Testamento, pero lo que la hace ser diferente es que es precisamente el nuevo Espíritu de Cristo el que la sustenta y el que la fundamenta. Porque ya desde Antiguo Testamento se decía: amarás a tu prójimo. Pero por otro lado también se mandaba amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. ¿Qué diferencia había entre un precepto del Antiguo Testamento y un precepto del Nuevo Testamento? Que el modelo del Nuevo Testamento es un modelo humano divino. Y en el Antiguo Testamento podemos decir, aun cuando haya sido dado por Dios el Decálogo, que significan los 10 mandamientos, fueron esclavizándose poco a poco con muchísimos más preceptos. Sin embargo, Cristo va a la esencia y dice: solamente hay que cumplir un mandamiento con 2 vertientes. Cumpliendo eso, ya cumplimos todo lo demás. Por eso dijo el mismo San Agustín: ama y haz lo que quieras. Imagínense qué expresión: ama y haz lo que quieras. Pudiera parecer así como muy descabellada esta frase, mal entendida, pero bien entendida no, porque el que ama siempre hace el bien y busca el bien. Siempre busca la edificación, la construcción, y siempre busca con un deseo sincero servir a Cristo. Y lo hace en los demás. Qué claridad de San Pablo, que recibió una luz muy especial del Espíritu para que pudiera penetrar en la esencia del mensaje de Cristo. Porque Cristo continuamente, sobre todo en el Evangelio de San Juan, en los capítulos 13 al 17, que vienen a ser como su testamento espiritual, en esos capítulos Jesús nos revela el sentido del amor verdadero y auténtico. Pero también, si queremos profundizar algo más en esto, hemos de recurrir también a los santos, que nos proporcionan un nuevo modo de comprensión de aquello que Cristo nos dijo, para que comprendiéndolo podamos hacerlo nuestro y vivirlo. Por ejemplo, San Juan de la Cruz. Y en esto me vengo a unir con el Evangelio, porque ¿qué es lo que despierta en nosotros más el amor puro? La cruz de Cristo. Por eso dice Jesús en el Evangelio de hoy, de San Lucas capítulo 14: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pero no significa solamente cargar la cruz, porque hay algunos que
van cargando la cruz, pero no con amor. La diferencia está en cómo cargamos esa cruz. Porque en la medida en que nosotros amamos absolutamente la voluntad de Dios, nos unimos a Cristo crucificado, que es renovación, transformación y resurrección. Es decir, Cristo no se quedó en la cruz. Cristo pasó por la cruz, pero solamente fue un paso, porque se manifestó su poderío en la resurrección. Y podremos decir que desde su cruz se manifestó ese poderío, porque San Juan en su Evangelio nos dice que en la cruz Cristo había de ser glorificado. En el momento en que Cristo es elevado, atrae a todos hacia sí. Es decir, Cristo asciende por la cruz y nosotros nos unimos con Cristo crucificado para pasar de este mundo al Padre. Podríamos decir que la cruz es el puente que nos une de la tierra al cielo. Y no hay que recortar nuestra cruz, ¿no?, como algunos queremos hacer. No hay que recortar la cruz, sino tomarla como viene, aceptarla y amarla. Por eso dice San Juan de la Cruz, que en el momento en que tú aceptas y amas tu cruz, todo se desvanece, es decir, todo dolor y sufrimiento, porque sabes que ahí te encuentras con el bienaventurado Jesús, con la eternidad de Cristo. Y por eso hoy Jesús dice: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Y San Juan de la Cruz, comentando cómo la cruz aumenta el amor, él dice: bástele Cristo crucificado y con él sufra y descanse. Es decir, Cristo crucificado es nuestro descanso. Por eso en cierta ocasión Cristo mismo lo dijo, que todos aquellos que se encuentran cansados y agobiados, acérquense a mí, dice Jesús, y yo los aliviaré. Es algo así como decir: yo sanaré sus heridas, yo curaré absolutamente todo y les daré mucho descanso, quietud, paz y gozo. Y tiene otra frase también San Juan de la Cruz que dice de la siguiente manera: el que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. Esta frase, bien entendida, nos da un verdadero significado, porque nosotros queremos seguir a Cristo pero sin cruz, en lo tranquilo, en la comodidad. Pero Cristo mismo lo dijo, ¿no? Dice: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza, ¿no? O sea, Cristo nos dio un ejemplo para que nosotros, siguiendo sus huellas, podamos llegar directito allá donde podemos gozar de Él. Dice otro texto, si se acuerdan del Evangelio de ayer, ¿no? Pues yo creo que no, ¿verdad? Porque la cara así como de duda, ¿verdad? Al final del Evangelio de ayer, dice Jesús, en una parábola que da: insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Ahí en Lucas, en el capítulo 14 y en los versículos 23 al 24. Cristo quiere que todos participemos del gozo de la bienaventuranza eterna y nos insiste para que todos acudamos a su casa, es decir, a su reino. Y ya en su reino dice un poquito más atrás, en este mismo texto que acabo de citar, de Lucas 14:15, dichoso aquel que participe del banquete del reino de Dios.
ya todo está puesto allá en la eternidad para que podamos participar de esa mesa y de ese banquete. Pero para poder gozar de esa mesa y de ese banquete, necesitamos antes participar de esta mesa y de este banquete, es decir, del banquete eucarístico, que viene a irnos preparando y abriendo todo nuestro interior para que toda la gloria que se revelará en el último día desde ahora comience, porque nosotros poseemos el espíritu de la promesa, ese espíritu que se va haciendo cada vez más grande en nosotros, no porque en realidad vaya creciendo él, sino porque nosotros vamos creciendo. Y en la medida en que va creciendo el espíritu de la promesa, también se va despertando en nosotros el deseo de estar con él. Dice San Pablo en la carta sobre todo a los filipenses, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Bueno, ya desde el capítulo 1, ¿verdad? Para que no se me pierdan, ¿verdad? Pueden leer toda esta carta, y en esa carta él llega como a una inspiración muy profunda del Espíritu, y él llega a decir: todo lo tengo por basura con tal de estar unido a Cristo, dice, y vivir con él. Esa es la experiencia viva de aquel que se ha encontrado con el Dios que le da la vida. También nosotros, en esta experiencia que vamos haciendo día a día, pues que también nos dejemos renovar, porque todo el que cumple plenamente la ley de Dios participa anticipadamente del reino celestial, porque vive unido desde aquí al que contemplará por toda la eternidad y por todos los siglos de los siglos, ¿verdad? ¿Sí? Amén, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, desde ahora nosotros vamos consiguiendo, podremos decir, un boleto a ese banquete, pero va a ser un banquete permanente. Ahí sí nos vamos a dar un buen banquetazo, ¿verdad? ¿Sí? Que nosotros pues participemos desde ahora, gustemos y saboremos la presencia de Cristo, y que María Santísima también nos ayude en este deseo sincero que tenemos de estar con Cristo. Que ella sea quien interceda por nosotros, que nos ayude y que nos motive pues para que cada día demos una respuesta generosa a Cristo. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.